SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto. Estamos a martes y hoy se sientan aquí en la mesa de análisis del Hoy por Hoy José María Lasalle, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Elisa de la Nuez, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. E Ignacio Escolar, muy buenos días. Buenos días, Ángel. Enseguida vamos con todo lo que tiene que ver con las negociaciones entre el PP y Vox en Valencia, también con las votaciones del Partido Popular en Europa, marcadas ya por algunos de los temas que están marcando esa negociación del PP y Vox en la Comunidad Valenciana. Pero me voy a detener en los primeros minutos del abierto en algo de lo que hemos estado hablando los últimos días, así como un goteo, y quiero ponerlo en perspectiva para preguntarnos qué es exactamente lo que está pasando. Si recuerdan, este fin de semana les contábamos que unos narcotraficantes habían disparado contra la policía con un fusil de guerra. Ayer les contábamos que otro narco murió en un tiroteo con los GEO y claro, hay que decir que esto no son situaciones aisladas. La violencia de los narcos en España está a un nivel que no tiene precedentes y esto es lo que señalan diversos testimonios, incluido el de un abogado que conoce perfectamente cómo funcionan estas mafias porque ha dedicado años de profesión a defenderlos. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Baño, vamos primero con la policía. Ellos son de hecho quienes se enfrentan a estas situaciones. ¿Ellos qué dicen? ¿Por qué se ha llegado a este nivel de violencia? ¿O por qué ahora y no había pasado antes? Bueno, los máximos mandos policiales, Ángels, dedicados a la lucha contra el narcotráfico, reconocen que esta violencia de las mafias contra ellos, lo primero, es una realidad y lamentan que va más. Según nos confirman estas fuentes policiales implicadas directamente en combatir el negocio de la droga, han detectado que los narcos han perdido por completo el principio de autoridad, ni les respetan, ni les temen, nos dicen, y la realidad es que ahora, bueno, pues se atreven a enfrentarse a ellos sin pudor, como ocurrió el domingo, como decías, en Toledo, con ese grupo de narcos dominicanos que no dudó en sacar sus pistolas y liarse a tiros contra el operativo del Audico que perseguía a uno de sus cabecillas, o en Sevilla, en Isla Mayor, donde un agente continúa ingresado en la UCI después de recibir un balazo en el abdomen mientras custodiaba un alijo de hachís almacenado en esas conocidas, ¿no?, como las guarderías de los narcos. Según la explicación de la propia policía, Ángels, esta espiral de agresividad del crimen organizado se explica principalmente por la proliferación de armas. Las mafias de la droga llevan tiempo, nos dicen, rearmándose para evitar que otras bandas les roben la mercancía, sobre todo desde la irrupción de la cocaína. Hay un exceso de droga, nos cuentan. Ese exceso multiplica sus nervios y todo acaba en menos autocontrol por parte de las mafias y la conclusión, más violencia contra la policía. Baño, tú has hablado también con un abogado que lleva 32 años ejerciendo y parte importante de estos años trabajando en la defensa de narcotraficantes. Él también está sorprendido, ¿no? Te dice que nunca había visto algo como esto. Sí, bueno, si alguien conoce bien, ¿no?, qué pasa por la cabeza de los narcos, es él. No suele hablar así de claro en público, pero lo ha hecho. Es el abogado Ricardo Álvarez Osorio. Como dices, lleva más de 3 décadas defendiendo a los principales hombres de la droga, que están al frente de los clanes de los narcos más potentes de España. Y este abogado pues nos reconoce sin pudor y sin ningún tipo de duda que en sus 32 años de profesión no había visto este nivel de violencia contra la policía. Hay una presencia masiva de armas en la calle. ¿Qué hace el traficante? Se nutre de armas y eso genera una espiral y un auténtico campo de minas en el mercado que hace que cuantas más personas tengan acceso a las armas, más fácil es que caigan armas en manos de una persona que no tiene pues la contención para hacer frente a la policía, por ejemplo, que es algo de lo que ha pasado ahora que yo no había visto nunca en 32 años de ejercicio de profesión. Bueno, la explicación de que haya tantas armas en manos de los narcos, incluso armas de guerra, nos reconoce este abogado, lo dicho, es el miedo a los vuelcos, como se conoce en el argot criminal, al robo entre los propios narcos. Obligó a rearmarse los traficantes, obligó a episodios anteriores que han pasado de disparar a policías pensando que eran asaltadores disfrazados de policías, por ejemplo, cosa que no es el caso que estamos hablando ahora, pero que ya iba acercando el fenómeno a la posibilidad de que esto explotara, hasta que está empezando a explotar, claro. Bueno, y está explotando porque las mafias de la droga se nutren de perfiles cada vez más peligrosos para defenderse, secuaces de otras nacionalidades que
exportan a España la violencia que impera en sus países de origen, y no, las fuerzas de seguridad del Estado no siempre cuentan con los medios necesarios para repeler esos ataques, como ocurrió, por ejemplo, en Barbate con el asesinato de los 2 guardias civiles, o este fin de semana en Sevilla. Las armas que se utilizaron, AK-47, tiene una potencia de disparo que atraviesa ese perfil de chaleco. Es una realidad nueva, y la realidad nueva no se puede combatir ni con un modelo antiguo ni con un presupuesto antiguo. La violencia solo engendra violencia, es la frase, Ángeles, con la que este abogado terminó nuestra conversación. No augura un buen futuro porque esa cadena de violencia irá, dice, a más. Maño, gracias. Un abrazo. Al hilo de esto que relatan aquí policías y que nos cuenta el testimonio de este abogado que conoce perfectamente cómo funcionan los narcotraficantes, nos hemos detenido porque además también lo hemos estado contando aquí de vez en cuando en la situación en otros países europeos que han experimentado también un incremento de la violencia asociada al tráfico de drogas. En algunos casos la situación no parece la que normalmente asociaríamos a países de la Unión Europea. Por ejemplo, Países Bajos, que tiene una de las principales entradas de cocaína del continente, y cada vez es más frecuente que las mafias recluten en este y en otros países a gente más joven. Corresponsal comunitario Enrique García Pozo, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Y en Bélgica, incluida Bruselas, que recordemos es la sede de las instituciones europeas, hay tiroteos y hay políticos y jueces amenazados. Sí, hace años que aquí en Bélgica se han instalado una serie de mafias que ya operaban en otras zonas de Europa, como la Mocromafia en Países Bajos o traficantes procedentes de Marsella. Pero los datos y lo que nos cuentan los expertos es que estamos viendo también aquí un aumento de esa violencia, y además una violencia sin complejos, ¿no? Sobre todo hablamos de tiroteos que prácticamente vienen a ser semanales en el caso de Bruselas. En cualquier caso, siempre, y esto hay que subrayarlo, o casi siempre, esa violencia se da entre las propias bandas. Es decir, se acota esa violencia a enfrentamientos entre ellas, precisamente por hacerse con el control de la venta en pueblos, ciudades o barrios capital. Y esto ha ocurrido muy rápido, Ángeles. ¿Por qué? Primero porque el puerto de Amberes ha desbancado a Rotterdam y es ya la principal vía de entrada de la cocaína en Europa. En 2023 se batió un récord. Se requisó 116 toneladas en el puerto, lo que suponía casi la mitad de toda la cocaína requisada ese año en la Unión Europea. Segundo, porque Bélgica, como Países Bajos, es receptor de droga, pero también es productor y distribuidor, porque aquí hay laboratorios clandestinos donde se hacen drogas de diseño o drogas sintéticas que luego se distribuyen, se venden a todo el continente. El año pasado hubo 92 tiroteos registrados solamente en la capital, en Bruselas, y dejó 7 muertos, según datos de la Fiscalía. Y estos enfrentamientos sí que han dejado víctimas, digamos, civiles o vecinos que han muerto porque simplemente pasaban por allí. Es el caso de la muerte de una niña de 11 años por un disparo en el puerto de Amberes, por un ajuste de cuentas entre las bandas. Los narcos aquí también son cada vez más violentos, también con las fuerzas de seguridad. Recordaréis seguro esa imagen de hace unos meses de dos chavales que salieron de una boca de metro con 2 Kalashnikov y empezaron a disparar al aire y nunca los pilló la policía. Hace unas semanas, una jueza de Amberes que estuvo amenazada por los narcos advertía del riesgo de que Bélgica se convierta en un narcoestado. Bueno, otros expertos reconocen que sí que existen síntomas claros de eso, como la violencia de los narcos, pero que de momento no hay noticias de su presencia en ciertos, ¿no?, poderes del Estado. Aunque sí hay ministros, ha habido jueces, ha habido fiscales que han estado amenazados por las mafias. ¿Y qué se está haciendo? ¿Cuáles son las recetas que se están aplicando? De momento, más coordinación policial. Esto es algo importante en un país muy descentralizado, donde en ocasiones las policías no se comunican, y hemos visto cómo esto ha sido responsable de que se haya tardado en poner en marcha ciertos operativos policiales. Y también la posibilidad, es algo que está planteando este gobierno, la posibilidad de sacar al ejército a las calles y que los militares patrullen junto a la Policía Federal las zonas más conflictivas del país. Enrique, no te vayas muy lejos, que luego quiero preguntarte por la votación de ayer ahí en la Unión Europea. Perfecto. Venga, vuelvo contigo enseguida, pero hago esta primera pausa para preguntar a los analistas de esta mañana. Estamos hablando de la Unión Europea, estamos hablando de estados que pueden convertirse en narcoestados y acogiéndome casi, yo no sé si está esto en la agenda de las instituciones europeas, pero en cualquier caso, recogiendo una de las declaraciones que hacía el abogado con el que había hablado Javier Bañuelos, que decía, no se puede luchar contra esto ni con el modelo antiguo ni con el presupuesto antiguo. Ignacio.
No, desde luego. Yo creo que estamos en un problema que cada vez es creciente, que tiene que ver con el acceso a armas de fuego de guerra. Es tremendo esto. Con la llegada de arsenales que vienen en parte de la guerra de Ucrania. Y que están igualando o empiezan a igualar la violencia de estos grupos delincuentes, estos grupos criminales, con la que se vive en América. Y estamos muy lejos todavía de ese punto, pero empezamos a tener escenas, fenómenos que solo se vivían en América o en Estados Unidos, con el acceso a las armas de fuego. Y yo creo que esto es un problema que hay que abordar desde varios frentes, no solamente desde el ámbito policial o el ámbito legal, quien habla de endurecer las penas. Bien, ese es un debate interesante, pero yo creo que habría que plantearse también el debate de la relación de la sociedad con las drogas en general. Si miras los datos, la droga que más mata en Europa, de largo, es el tabaco, seguida por el alcohol. El alcohol, además, con añadidos de violencia. Y habría que mirar también qué está pasando, por ejemplo, en Canadá, con la legalización del hachís y de la marihuana, qué está pasando en Portugal, donde hay una política de despenalización de la posesión bastante interesante. Es decir, qué otras alternativas hay a la vía de la violencia. Y evidentemente no hay que ceder desde el Estado a la violencia, y hay que poner todos los medios policiales, sobre todo para proteger a los agentes que se enfrentan ahora con tiroteos con armas de guerra. Pero al mismo tiempo habría que plantearse desde la Unión Europea, siguiendo algunos ejemplos que hay en el mundo y que cada vez son más comunes, qué política tenemos contra las drogas. ¿Cuál es la política? Si tiene sentido hoy mantener esta dicotomía donde drogas que son mucho menos mortales que el alcohol generan ese tipo de mafias, porque no solamente la ilegalización no solamente provoca que no se disminuya el consumo, porque en fin, no se disminuye el consumo, sino sobre todo provoca un problema gravísimo de violencia y luego de crimen organizado, de blanqueo de capitales. Hay otro factor que a mí me interesa mucho, que es qué está pasando con las criptomonedas en todo el mundo, con el blanqueo de capitales del crimen organizado. En un mundo donde podríamos empezar a huir del efectivo, en el sentido de generar, y Europa lo está haciendo al poner sanciones al pago de dinero en grandes cantidades en efectivo, ¿cómo permitimos que exista un dinero B completamente fuera del control de las instituciones, opaco, y que permite pues que esto se convierta en un problema ya de poder económico serio, capaz de generar economías muy, en fin, controladas por este tipo de fenómenos? Lasalle. Bueno, estos son los debates en los que deberíamos estar atentos, ¿no? Y la sociedad volcada. Y sobre todo porque la propia política tendría que estar pensando en escenarios como el que estamos describiendo, ¿no? Pero pues me estaba preguntando yo, no sé ni si está en la agenda esto. No está en la agenda. Prueba de ello es que son muy pocos, por no decir nadie, los políticos que ponen sobre la mesa esto, ¿no? Yo el otro día recientemente pude escuchar a Josep Borrell en un contexto completamente distinto poner de manifiesto el riesgo que existía en Europa debido a la propia concentración logística del mercado de distribución alrededor del puerto de Rotterdam y Amberes, de que este era un factor realmente de desestabilización y riesgo para la propia seguridad dentro de la Unión Europea, ¿no? Pero indagando, hay un análisis de mercados de las drogas en la Unión Europea hecho por la European Union Drugs Agency del año 2024 que es fantástico porque da toda la información necesaria al respecto, pone de manifiesto en boca de la propia comisaria europea de migración, Gilna Johansson, que estamos ante una grave amenaza para la seguridad de la Unión Europea, no solamente porque afecte a la salud y a la seguridad pública, sino porque fomenta la violencia extrema y sobre todo la corrupción política y el daño a las instituciones, ¿no? Y cifra el mercado de las drogas en una cantidad de al menos al año 2021 de 31.000 millones de euros. Y lo reparte además de la siguiente manera: un 39% el cannabis, un 37% la cocaína, un 17% la heroína, un 5% las anfetaminas y un 2% el éxtasis. Es decir, que realmente estamos ante un escenario que debería estar provocando la alarma, la preocupación y el interés de la política por esto. Si no estuviéramos en absurdos debates polarizados que están dañando la institucionalidad y están haciendo que las instituciones estén pendientes de debates políticos que son más propios de los partidos y de tácticas electoralistas desarrolladas por los propios partidos que por aspectos tan graves como los que aquí estamos mencionando, ¿no? Claro, en España tenemos un problema sobre el que no hablamos, que se llama Cádiz, donde eso que se denomina el narcobienestar es una realidad que está nutriéndose, entre otras, de una alta tasa de desempleo
entre la población joven y que está generando situaciones como las de hace muy pocos días, donde se ha detenido a 5 tripulantes de una narcolancha que llevaba más de 3.000 kilos de hachís en el puerto de Sanlúcar. Es decir, esta es una realidad cotidiana. Es una realidad cotidiana a la que no queremos asomarnos porque, entre otras razones, estamos atrapados en otra cosa. Por otra historia. Y aquí la pregunta ¿es responsabilidad de la política o es responsabilidad de la sociedad? Y con ello no quiero entrar en un discurso antipolítico, pero es que, desgraciadamente, el día a día en el que estamos es este. Está afectando de una manera abierta y que una jueza en Bélgica hace muy poco tiempo levantara la mano advirtiendo de la posibilidad de que ya Bélgica, que tiene evidentemente detrás un trasfondo institucional, gubernativo, de calidad democrática como el que conocemos, sea definido como un narcoestado, pues imaginémonos el resto de los países europeos. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, José María Lasalle, Elisa de la Nuez e Ignacio Escolar. Estábamos hablando de ese aumento de la situación en buena parte de Europa y a raíz de los últimos incidentes aquí en España con narcotraficantes, de la presencia y del aumento, sobre todo, de la violencia asociada al tráfico de drogas. Y decía Lasalle, no está en el debate, no está en la agenda. Elisa. Sí, totalmente de acuerdo con lo que han dicho mis compañeros. Lo primero, efectivamente, es poner los temas en la agenda, porque así, por lo menos, se pone el foco, ¿no? Y muy interesante también, claro, tiene muchos aspectos, ¿no? Quizá los que a mí me resultan más cercanos son los aspectos jurídicos, y en ese sentido había una entrevista en El País con la fiscal general antidroga, sí, que hablaba, por supuesto, de la necesidad de que la policía, la Guardia Civil tengan recursos, que eso pues es evidente, pero también hablaba de muchos agujeros legales que se estaban intentando solventar por la vía, digamos, judicial, porque decía, claro, a lo mejor una sección de la Audiencia Provincial hablaba del petaqueo, ¿no? Que esto sí que es delito, porque han buscado como un recoveco para que poder, digamos, perseguir a esta gente, pero la siguiente no, y eso produce una inseguridad jurídica importante, y no parecía, además, por lo que ya contaba, que fuera una reforma, en este caso, del Código Penal, que fuera muy complicada, ¿no? Y que tiene mucho que ver, que eso me parece muy interesante, con el día a día de la gente que está trabajando en esto, ¿no? O sea, que no están reclamando, oiga, doble usted el presupuesto, llene usted de armas a la Guardia Civil y a la policía. Dice, no, a lo mejor con estas reformas legales que no cuestan dinero, que no se nos olvide, con esto podemos solucionar un problema que en este caso concreto eran los de que abastecen de gasolina las narcolanchas, que bueno, yo era un problema que no conocía, pero es un problema que a lo mejor resolviendo eso resuelves problemas más grandes. Ella, ¿no? Perdona, Elisa, ya nos contaba aquí un día que hablé con ella, que hace ya días, sí. Yo creo que fue al final de la temporada pasada, pero además es que lo cuenta muy bien, ¿no? Ella hablaba de las dificultades que tenían para poner una baliza a un contenedor, porque antes no les llegaba la autorización, o sea, era todo tan complicado que no llegaban a tiempo a balizar un contenedor, que es más o menos lo mismo que tú estás diciendo. Sí, es que son problemas pequeños, ¿no? Entonces, quiero decir, hay grandes problemas, los que habéis dicho, los del blanqueo, digamos, el tema de la violencia, pero claro, luego hay problemas que son pequeños, que son fácilmente solucionables y que yo no sé por qué no se hace, ¿no? No digo que con esto se vaya a solventar, pero digamos, oye, si no hacemos ni lo pequeño, lo que no cuesta dinero, lo que está en la mano, ¿cómo vamos a solucionar los grandes problemas, ¿no? Y eso me llamó la atención porque creo que a lo mejor a veces lo que hay que, aparte de poner el foco en el gran debate, es poner el foco en las cosas no tan grandes, pero que a lo mejor haciendo eso ya, aparte que yo creo que también darías el mensaje, que yo creo que ya también lo transmitía, de, oye, el Estado se ocupa de esto, al gobierno le preocupa, a la sociedad le preocupa, porque a veces parece que eres unos pocos que están allí, ¿no?, en primera fila, y que a los demás, oye, pues mientras no nos toque, como decíais vosotros, ¿no?, y no te lleguen un fuego cruzado, esto no va con nosotros. Y yo creo que ese mensaje sería muy importante. Por lo demás, de acuerdo con todo lo que habéis dicho, y desde luego la idea de que esto puede ir penetrando en las instituciones, como sabemos que pasa en otros países de Sudamérica, lamentablemente, bien por la vía del miedo, ojo, porque claro, el juez, el fiscal, el político que está amenazado, pues a lo mejor dice, yo aquí no me meto, y luego evidentemente por la vía del dinero, ¿no? El dinero corrompe, como sabemos, y te puedes comprar, como pasa en México, pues te puedes comprar un montón de políticos, ¿no? Por tanto, un debate muy interesante y que ojalá efectivamente se empiece a poner el foco y luego, como digo yo, empezar por las cosas que son fácilmente solucionables, ¿no?
Ignacio. El tema del dinero entrando en las instituciones a través de sobornos ya es una realidad aquí, ¿eh? O sea, ya hemos tenido varios casos de altos mandos policiales con dinero en billetes empotrados en su casa y con un botín inmenso y un ritmo de vida increíble para un sueldo público. Hemos tenido casos también en el puerto de Valencia y en Cádiz. Hemos tenido ya en bastantes instituciones y bastantes funcionarios problemas derivados de qué ocurre cuando tienes un grupo criminal dispuesto a matar o morir y que además tiene millones y millones y millones de euros para comprar y sobornar y pagar. En fin, yo creo que es uno de los asuntos que debería preocuparnos más, porque además hasta ahora esto, que era un problema desde hace mucho tiempo en España, era un problema sin balas. Era un problema donde no había violencia. España era uno de los portaaviones del narcotráfico mundial, era un punto de entrada bastante importante, sobre todo el hachís y también de la cocaína, pero al mismo tiempo era pacífico. Las bandas estaban aquí, pero no había esta violencia que estamos ahora empezando a ver. Pero el problema existía igual, el problema de corrupción de las instituciones, de corrupción de la policía, de corrupción de determinados estamentos, evidentemente no de todos, de unos pocos, pero comprados con ese enorme caudal de dinero ya existía. El problema de que de repente se compren propiedades en las grandes ciudades con muchísimo dinero que viene aquí, o en Marbella o en Ibiza, también existía desde hace mucho tiempo, aunque no existiera el fuego de las balas, no era tan visible, pero el problema de fondo estaba existiendo exactamente igual. Y vuelvo a lo que decía antes, aquí hay una clave que es la persecución económica, que a lo mejor es más importante eso, tener buenos especialistas en la policía, en delitos económicos, que más chalecos antibalas, que también hacen falta. Y que eso se arregla con regulación también, con límites al efectivo, con más control sobre la compraventa de inmuebles caros, con determinadas medidas alrededor de las criptomonedas, es decir, con mecanismos para poder evitar que esta gente oculte su botín y lo emplee luego después en la economía española. En cualquier caso, no se solucionará si no se pone, como decía Lasalle, en el debate. Claro que en este caso, precisamente, lo curioso es que los políticos practican el silencio sobre este asunto sin necesidad de que les estén comprando. Es decir, porque forma parte... Eso es verdad, sí. Forma parte... Sin que sepamos que lo estén. No hay ningún caso conocido. Todos sabemos que en el fondo es porque este tema no ha entrado nunca en la agenda, porque están atrapados en el argumentario político y sobre todo, o más bien partidista, y sobre todo en los temas recurrentes que todos conocemos y a los que también nos dedicaremos, por supuesto, porque forma parte del día a día, porque si no eres un extraterrestre, de alguna manera, ¿no? Pero es verdad, y lo que apuntaba ahora Nacho, yo creo que es muy sintomático e inquietante, es, por ejemplo, y es algo constatable, porque mucha gente que está en Madrid, porque ha vendido su piso buscando entrar en otro y que no encuentra la manera, porque en 24 horas el piso que habían buscado se lo han levantado. Y se lo han levantado porque al vendedor le pagan en efectivo y no precisamente la cantidad prevista, sino más. Es decir, que hay en Madrid todo un trasiego ya de tráfico, digo, y en las grandes ciudades, que es constatable porque todos conocemos a gente que se ve en estos momentos en esta situación. Es constatable que por alguna razón ha comenzado no solamente el aterrizaje de grandes fortunas que han venido de fuera a establecerse, sino lo que pasa siempre, que cuando tú estimulas la atracción de grandes fortunas, como pasó en Miami, vienen detrás también los grandes cárteles y los que de alguna manera necesitan blanquear el dinero y tienen conexiones, redes, y todo eso genera una madeja de complejidad que desborda los escenarios. Es decir, antes era impensable que alguien en un piso del barrio de Salamanca, pudiera afrontar una obra que le llevara a tener una, ¿cómo diría yo?, una pequeña piscina dentro. Porque era un edificio protegido, era un edificio que tenía, como todos hemos vivido, a un técnico del ayuntamiento que te estaba triturando durante no sé cuantísimo tiempo para darte la licencia correspondiente, y ahora, por las cosas que cuentan, todo es mucho más fácil. ¿Por qué está pasando esto? Evidentemente porque la atracción de capitales fáciles, el establecimiento de una circulación de efectivo que se canaliza hacia el mercado inmobiliario, etcétera, está poniendo de manifiesto que hay todo un trasiego de estos 31.000 millones del mercado que solo ilegalmente existe dentro de Europa. Y esto es lo que debería alertar a la política, estar mucho más preocupado por estas cuestiones que no por la polarización.
Bueno, yo quería decir una cosa en relación con el dinero negro. Para que te den dinero negro tú tienes que aceptar dinero negro. Entonces, claro, decimos, ay, qué malos, ¿no? Los narcos vienen aquí y tal. Bueno, al otro lado hay un señor, una señora, una familia que está diciendo, me parece fenomenal que ustedes me den dinero negro. Entonces, quizá también debemos poner el foco un poco en eso, ¿no? Porque, digamos, hay gente al otro lado, porque es muy fácil decir, no, mire, yo dinero negro no quiero. A mí me lo da todo legal. Claro, pero eso es lo que hablábamos Quiero antes. Quiero decir que también hay ese componente de que no solo oye, son los políticos, es al final la sociedad. Eso, pero no solo por la parte de drogas, sino por la parte de tu responsabilidad, ¿no? Sí, dime, sí, sin duda, pero en eso hablamos del mismo problema con los sobornos a funcionarios, que es el hecho de que exista tantísima tentación y que exista gente con tantísimo dinero, al final acaba disolviendo el orden social, disolviendo los valores morales de la sociedad. Y luego una última cuestión, yo creo que esto debería plantearse también desde el punto de vista judicial. Y tendría sentido aprovechar la Audiencia Nacional, que es un juzgado y un tipo de institución de juzgado con un encaje peculiar, en mi opinión, en el sistema penal español, en el sistema judicial español, para el narcotráfico, para convertirlo en un tribunal pensado o centrado sobre todo en este tipo de narcotráfico, porque ese modelo de pocos jueces con muchos medios, muy protegidos, lejos de Cádiz, lejos de... Pues tendría sentido utilizar esto que ya tenemos. Decía antes Lasalle, claro, como al final todo el debate está centrado en el debate partidista, que no político. En el debate partidista, si abordas otra cuestión, pareces un marciano. Bueno, aquí no seguiremos siendo marcianos, Lasalle. Vamos, somos un poco verdes. Somos un poco marcianos. En el abierto, José María Lasalle, Elisa de la Nuez e Ignacio Escolar. Vamos a continuar después de haber hecho el marciano durante un ratito. Vamos a lo que sí está en el más que en el debate público, en la conversación pública. Nos quedaba pendiente una cosa, por eso había citado para al cabo de unos minutitos a nuestro corresponsal en Bruselas. Enrique, estás ahí, ¿no? Aquí estamos, sí. Porque, Enrique, nos quedaba pendientes explicar qué ha pasado en el Parlamento Europeo, que sitúa al Partido Popular más lejos de sí mismo, más lejos de todo el consenso, vamos a decir, del centro-derecha, porque ayer el PP español se desmarcó de la mayoría de su grupo, votó junto a la ultraderecha para rechazar los objetivos de reducción de emisiones. Son unos objetivos que ya estaban acordados por los gobiernos de los 27, es decir, que ya habían sido aceptados también por los gobiernos del Partido Popular. Cuéntanos, Enrique. Sí, mira, aquí llevamos, Ángels, toda la legislatura viendo cómo existen dos dinámicas o dos posibles mayorías en el Parlamento Europeo. Por un lado, la llamada europeísta o centrista, cuando el Partido Popular, que es el grupo mayoritario, alcanza acuerdos con socialistas, liberales o verdes, que son además el bloque que apoyó al Ejecutivo comunitario, que sigue sosteniendo al Ejecutivo de von der Leyen. Y por otro lado, esa mayoría escorada a la extrema derecha, que se produce cuando el Partido Popular vota junto a los dos grandes grupos de ultraderecha y en ocasiones incluso con los ultras de ADF. Ayer con esta votación vimos cómo en materia de medio ambiente se consolidó un consenso, en este caso construido desde el centro o desde las fuerzas europeístas que respaldaron la propuesta de la Comisión sobre la Ley del Clima. PP, socialistas, liberales y verdes votaron a favor, como lo hicieron 23 de los 23 estados la semana pasada. Es decir, hay consenso en Europa sobre la reducción de los gases contaminantes y sobre el plan de la Comisión, que propone reducirlos en un 90% en los próximos 15 años. Pero de ese consenso se ha salido el PP español, porque los eurodiputados españoles del Partido Popular votaron ayer en contra, junto a sus colegas polacos, y a diferencia de lo que hizo la mayoría de su grupo, votaron en contra y se alinearon en la votación con el partido de Le Pen, el partido de Orbán, el de Meloni o el de Vox. O sea, entre esas dos posiciones de la Eurocámara, entre esas dos dinámicas, el PP español no estuvo en la posición mayoritaria de las fuerzas europeístas, tampoco en la posición mayoritaria de su grupo, en este caso en materia climática. La votación se realizó en comisión, es el paso previo y necesario para la votación en el Pleno, eso será este jueves. El plan será validado por el Parlamento, como fue validado ayer ya por la Comisión, porque las fuerzas de centro suman, a pesar de que el Partido Popular vote en contra de lo que hace la mayoría de su grupo, los eurodiputados españoles. El PP español volverá a votar en contra este jueves, nos confirman fuentes populares en Bruselas, que, preguntados por el sentido de su voto, insisten, explican que ellos votan en contra porque los objetivos son prácticamente imposibles de cumplir en el caso de España. Enrique, ahora sí, gracias.
A vosotros. Hasta luego. Hay que decir que coincide esta votación en contra en Europa con las negociaciones que está manteniendo el Partido Popular aquí en España para encontrar un sustituto a Carles Mazón con la ultraderecha, con Vox, y uno de las exigencias, que además es que lo dicen claramente, una de las exigencias que plantea Vox al Partido Popular es la renuncia al Pacto Verde. Entonces esta votación de ayer, Lasalle, puede decirse que es en coherencia a esas negociaciones y hacia dónde se está dirigiendo el Partido Popular, al menos en la Comunidad Valenciana. Yo creo que son dos escenarios distintos. No digo que haya un alineamiento en el segundo caso, que es evidente, sino que en el primer caso yo creo que hay más una ofuscación con la figura de la promotora de esta iniciativa legal, que es la propia vicepresidenta y comisaria Teresa Ribera, ¿no? Y ya sabemos que hay detrás una especie de confrontación visceralizada por parte del primer partido, del primer grupo del Parlamento Europeo, que hay que recordarlo, es el Partido Popular español, y que tendría que estar manteniendo una sintonía de coherencia política con lo que el Partido Popular Europeo está planteando, ¿no? Yo creo que es un precedente bastante reflejador de esta lógica de polarización que se está incorporando en la confrontación con los otros, que en este caso, insisto, creo que es más una ofuscación hacia la figura de la que es cualquier cosa que proponga el otro va a tener mino. Porque hay una especie de supuesto pecado original que acompaña esta dinámica y que vemos que se está repitiendo en todos los temas que tienen que ver con la agenda verde de la Unión Europea, lo cual, insisto, creo que es, por otra parte, también una mirada bastante torpe al no entender que incluso en estos momentos, cuando ya el Green Deal se ha modificado con los planteamientos del Green Industrial Deal, que ha incorporado una parte muy importante de las críticas que en un determinado momento se han hecho para conciliar el incremento de la competitividad europea con la reducción de la lógica muy restrictiva que en su momento definió la Agenda Verde de la Unión Europea, es bastante absurdo y poco comprensible, vamos. Ignacio. Yo creo que es comprensible incluso por la propia realidad de los datos. Ahora mismo la producción de energía eléctrica en España es más barata que en Alemania, y lo es por las energías renovables. Es una apuesta de total éxito. Es una apuesta que ha salido bien, que además está permitiendo mejorar la competitividad y soñar con algo que es casi mágico, que es pensar un futuro cercano donde la balanza de pagos de España con el exterior no esté lastrada por el coste de las energías, que es lo que ha estado la posición española durante todas las décadas anteriores. Y yo entiendo que Donald Trump en Estados Unidos, desde la derecha, niegue la agenda climática porque tiene gas y porque tiene petróleo que quiere vender al mundo y porque sabe que eso es una ventaja competitiva para Estados Unidos. Pero no entiendo la posición de la derecha española, que se dice patriota, pretendiendo ser patriotas importando energía de fuera, cuando tenemos energía limpia, renovable, accesible e infinita. Es decir, es de estas cosas que casan fatal con la propia definición de alguien que dice esto de que España es lo importante, que España es lo primero, que no entiendo cómo la extrema derecha está obsesionada con boicotear precisamente el tipo de energía que nos puede hacer libres como país. Y que permite romper con la dependencia histórica que ha tenido España de la energía que viene de fuera desde siempre, desde que existe la era industrial en España, desde que el carbón no fue el único elemento que teníamos a mano, que era necesario. Entonces ahí yo sí creo que puede tener relación, aparte de lo que indica de la mala relación con Teresa Ribera, con la agenda del PP y las negociaciones que tiene en Valencia. Está vendiendo el PP a través de algunos medios que esta vez no va a haber ninguna concisión con la violencia de género, porque van a ser todas con la agenda climática y con la inmigración. Porque la negociación se está centrando en estas dos banderas que son las exigencias de Vox. Vox no ha pedido nada del otro tema. Ha pedido dos cosas. Ha pedido tumbar los compromisos medioambientales y hacer concesiones en su discurso negacionista sobre el cambio climático y completamente absurdo desde lo económico. Y también ha pedido, más mano dura en los temas de inmigración, que son sus principales obsesiones ahora mismo. Mira, ahora voy contigo, Elisa, pero primero, como hemos introducido también el tema de la coincidencia en el tiempo de la votación de ayer en
Europa y la negociación de Vox para suceder a Carlos Mazón al frente de la Generalitat. Julia Molina, buenos días. ¿Qué tal, Ángels? Buenos días. Siguen negociando PP y Vox, aunque de momento no logran grandes avances porque, como estaba diciendo ahora Ignacio, Vox quiere obligar al PP a asumir su agenda, entre otras cosas rechazando precisamente el Pacto Verde de Bruselas del que estábamos hablando, y el PP ni siquiera ha logrado poner un nombre encima de la mesa, que es algo que también le exige la ultraderecha para que las conversaciones tengan algún futuro, para que vayan a algún sitio. Sí, no tienen prisa en Génova, aunque el contador está en marcha y aunque hay voces en el partido que piden que no se alargue la agonía. Decía ayer el PP valenciano que es la dirección nacional quien marca el ritmo, que es el equipo de Feijóo quien tiene que escoger un nombre para suceder a Mazón, y hasta que no lo haga no se desbloquearán las negociaciones. Pero por ahora en Génova reina el silencio. Varios líderes de la junta directiva del partido están ahora juntos, de hecho, en un desayuno informativo, pero hasta ahora ninguno ha querido adelantar nada. Hay un nombre que sale cada vez que se habla de la sucesión de Mazón, es el de Juanfran Pérez Llorca, portavoz del PP en les Corts, mano derecha del presidente, quien se encargó de negociar con la ultraderecha la investidura y los presupuestos. Llevaba días con perfil bajo, ayer atendió a la prensa y aunque intentó evitar por todos los medios dar detalles de las negociaciones, sí admitió que ha hablado con Feijóo en estos días, aunque no ha recibido ningún encargo. A mí nadie me ha comunicado que deba ser yo el candidato. Yo creo que eso significa que un partido serio como es el partido que yo represento en estos momentos, que es el Partido Popular, tiene que tomar decisiones muy concienzudas porque elegir a un presidente de la Generalitat no es baladí. Es una decisión importante, pero también tiene que ser rápida porque, como decíamos, en 8 días tiene que haber un nombre sobre la mesa y en Vox presionan para tenerlo cuanto antes. No se ha empezado todavía la negociación y no se empezará hasta que el Partido Popular nos presente un candidato. La negociación, por tanto, está bloqueada, como apunta Janos Pitarch, el portavoz de Vox en el Parlamento valenciano. Repiten de manera machacona en el partido de Abascal que sus exigencias pasan por rechazar, como decías, el Pacto Verde Europeo y por endurecer las políticas migratorias. Y si el PP no está dispuesto a hacerlo, en Vox pronuncian sin miedo esa palabra de la que los populares no quieren ni oír hablar, la palabra elecciones. Julia, gracias. Puedes volver al desayuno, que se escucha de fondo cómo va avanzando. Gracias. Estábamos hablando de la votación ayer en Europa en el que el Partido Popular Español se salió del consenso mayoritario del Partido Popular Europeo sobre el Pacto Verde, y tiene otro aspecto que por eso también llama la atención, y es que esta votación corre paralela a las negociaciones que está teniendo el Partido Popular y Vox para nombrar o para escoger un sucesor de Carlos Mazón en la Comunitat Valenciana. Elisa. Sí, a mí me ha parecido muy interesante lo que dice Lasalle, ¿no? El tema de que al final la votación en el Parlamento Europeo es porque se personaliza la política del Pacto Verde en una persona que se percibe, digamos, pues bueno, como alguien, digamos, no como un adversario político, sino como un enemigo político. Y me recuerda un poco esta política del antisanchismo, ¿no? Donde lo esencial es que este señor se vaya y no, pero oiga, usted, ¿qué propone como políticas públicas? Entonces, me llama la atención que esto se traslada también, digamos, al Parlamento Europeo, y es una política, como bien dices, muy, yo te diría que hasta infantil, ¿no? Porque es decir, yo lo centro todo en una persona y yo, como voy contra esa persona, esto me parece mal. Claro, esto ya en el Parlamento Nacional es bastante penoso, como sabes, como sufro los miércoles, pero claro, cuando lo trasladas al ámbito europeo, yo creo que multiplicas esa percepción de que esto es una política poco madura o poco seria, porque claro, si tu partido resulta que le parece bien esto y tú, porque te cae mal la vicepresidenta, dices otra cosa, a mí eso ya me llama la atención, y creo que en Bruselas debe llamar la atención este tipo de movimientos, ¿no? ¿Relación con el acuerdo con Vox? Hombre, pues probablemente sí, porque al final es un partido que necesitas para gobernar, que lo necesitas ahora mismo de forma bastante, digamos, o lo necesitas mucho para no perder el gobierno de la Comunidad Valenciana, y efectivamente Vox está pidiendo eso, con lo cual a mí sí me parece que puede tener una relación. Pero la última reflexión es que decía Ignacio, todo es un partido patriota. Yo es que creo que esto no le pasa ninguna factura, no digo ya Vox, que vamos, precisamente sus electores quieren oír esto, es que claro, hay también que pensar en eso, ¿no? Les parece bien esto que dicen, por diversos motivos que podríamos analizar otro día, pero yo tampoco creo que a los votantes del Partido Popular les preocupe mucho el Pacto Verde Europeo. Sinceramente, no lo pienso. ¿Que eso es incoherente o es coherente? Yo creo que estamos instalados en esta política de bloques y de polarización, donde igual, bueno, pues ahora toca estar en contra del Pacto Verde Europeo, y no creo que de verdad eso le suponga nada. Lo que sí me parece a mí es que, insisto en esta idea, hombre, como política seria, como política madura, pues dice poco, ¿no? Dice poco, y en general toda la legislatura me temo que la oposición del Partido
Partido Popular ha sido de este tipo, ¿no? Yo me opongo a esto, me parece mal esto. Bueno, ¿y usted qué propone? Porque, oiga, a lo mejor propone cosas interesantes y merece la pena oírlos. O, digamos, quiénes son los perdedores de este tipo de acuerdos, que eso Vox lo ha entendido muy rápido, ¿no? ¿Quiénes son los perdedores en temas de políticas de inmigración y en temas de políticas verdes? Y lo tiene muy localizado y bueno, pues sus votantes piensan, muy bien, esto es lo que hay que decir. El Partido Popular me parece que todavía no sabe muy bien, ¿no?, a quién se dirige. Bueno, lo hemos hablado muchas veces. ¿Cuál es tu electorado? ¿Le parece bien? ¿Esto cómo va? En fin, es un poco lo que llevamos hablando toda la legislatura. Yo no sé, Ignacio dice ahora Elisa, el Partido Popular no le pasa factura estar en contra del Pacto Verde. Lo que yo sí creo que le puede acabar, pues bueno, de hecho lo vemos en la demoscopia, le está pasando ya factura el hecho de que sea tan evidente su dependencia de la ultraderecha, su dependencia de Vox, porque además es que Vox está jugando a eso, con sus declaraciones. Me estoy refiriendo ahora en concreto a la negociación para la Comunidad Valenciana. Es decir, se nota perfectamente, se ve perfectamente. ¿Quién está mandando en esto? No solo eso, es que le está costando mucho en las encuestas. Es que se está viendo que la estrategia en la que están en los últimos meses de intentar competir con la extrema derecha, con el discurso de la extrema derecha, pues lo que hace es alimentar a la extrema derecha. Es algo que es visible en absolutamente todos los sondeos demoscópicos que se han publicado desde septiembre. En todos se ve un ascenso de Vox, a pesar de que el discurso de Núñez Feijóo cada día es más duro y en algunos casos indistinguible del de Vox. Que se ponga del lado de la extrema derecha del Partido Popular, es decir, de los países más beligerantes con la agenda verde, pues demuestra otra vez en qué sitio está el Partido Popular. Y yo no tengo claro dos cosas de las que decías, que es, Elisa, primero que se ponga al lado de los ganadores o los perdedores. Es que no creo que aquí esto provoque perdedores en la sociedad española. Hay ganadores o ganadores. No creo que la agenda verde. Bueno, pues precisamente porque estamos ante un fenómeno populista en el cual hay una cantidad de mentiras sobre el tablero enormes, que se están generando alrededor del discurso de lo que supone esto, de lo que va a cambiar, terribles. Y que, sobre todo, que habría que combatir con los datos. Es que es una evidencia que hoy uno de los factores de competitividad que permiten que España esté creciendo por encima de la media europea es el coste de la energía. Que es más barata por primera vez que la de Francia, que la de Alemania, que la de Italia. ¿Eso a qué se debe? Se debe exclusivamente a la apuesta de este país por las energías renovables. Solo eso. Y que están consiguiendo una eficiencia y unas producciones de megavatios muy por encima de lo que estaba en todos los pronósticos. Es que se va rompiendo los pronósticos sobre qué peso podría tener el sector de las renovables en la producción energética española desde hace bastante tiempo y cada vez es más claro. Si alguien no es capaz de entender cómo impacta eso en nuestro país y en nuestra economía, no tener que estar importando toneladas y toneladas y toneladas de energías no renovables, pues en fin, es que debería mirar otra vez las cifras porque es bastante claro. Y frente a eso lo que plantea Vox es un discurso basado en mentiras y en lugares comunes y en discursos de, en fin, la tradición más habitual de la derecha populista. No perder el hilo de... Vale. No, lo que quería matizar esto de la percepción y la realidad, ¿no? Es que la percepción forma parte de la realidad. Esto es una cosa que debemos entender todos, porque es decir, si todo fuera cuestión de datos, si todo fueran elecciones racionales, pues probablemente sobraba, digamos, la política, sobraba esta tertulia, sobraba todo, ¿no? Y eso es una primera reflexión importante. Y además sí que creo que hay, digamos, puede haber cosas que son correctas desde un punto de vista macro. Yo estoy pensando, por ejemplo, es evidente que el PIB español sube, pero también es evidente que muchas personas no perciben eso en su renta, en su día a día, y eso es perfectamente compatible, y es un nivel y otro nivel. Por tanto, yo no pienso que todo sea un problema de que la gente no se entera o que es tonta o los datos, sino de cómo lo ve. No, quiero decir, entiéndeme, no, es verdad, pero decir que no es una cuestión de datos, que es una cuestión también de cómo lo vivo yo y cómo me afecta a mí en mi economía doméstica, que es con lo que yo al final vivo y voto. Pero simplemente una cosa distinta. Antes no hablabas de ganadores y perdedores, ahora no hablas de la percepción. La percepción estamos de acuerdo, pero que haya perdedores por la apuesta por las renovables no estamos de acuerdo. Yo lo único que digo es que estos discursos que están muy bien y que son macro y que son fenomenal, a mucha gente ni le llegan, ni le afectan, ni realmente en su día a día le suponen nada, ¿no? Y eso yo creo que es importante porque si no, y había ese reportaje estupendísimo en El País, supongo que lo visteis, ¿no? De los jóvenes, cómo lo percibes. Si es que te están diciendo, ¿y a mí qué? Si a mí me va mal o me va peor que mis padres. Entonces, es importante tener eso en cuenta porque, como siempre digo, que si no, no entiendes nada, ¿no? Eso era lo que quería decir. Sí. Yo creo que detrás de lo que estamos hablando del pacto entre el Partido Popular y Vox, y por eso siento ahora de pronto salir de este contexto en el que estabais discutiendo, me parece tremendamente revelador del día a día en el que estamos, ¿no? Porque yo también soy de los que cree que las energías renovables están contribuyendo precisamente al crecimiento económico de fondo que vive la economía española, porque tenemos probablemente el recibo de luz más
más bajo que hay en Europa, pero también es verdad que hemos afrontado todo este cambio de las renovables y, como decía el informe que ha evaluado las causas que estuvieron detrás del famoso apagón que vivimos en abril, falta todavía una inversión adecuada en la red para ser capaces de mantener la sostenibilidad de un modelo asentado sobre energías renovables. Es decir, que hacemos una apuesta normativa y una apuesta económica claramente por convertir las energías renovables en lo que son, y estamos totalmente de acuerdo en que son fundamentales para nuestra economía y para la propia sostenibilidad de nuestra sociedad, pero al mismo tiempo nos ha faltado previsión para adecuar nuestra red eléctrica a lo que es la sostenibilidad de la misma gracias a la energía renovable. Pero dicho eso, yo creo que una de las razones, y volviendo al tema original en el que estábamos, de lo que está sucediendo, y a mí es lo más relevante de esta negociación entre el Partido Popular y Vox, es el miedo que proyecta el Partido Popular. Es decir, a mí ya no es una cuestión de argumentarios donde el Partido Popular esté solapando el argumentario de Vox, esté introduciendo No, a mí lo que realmente me preocupa es el miedo escénico que está proyectando a no querer ir a elecciones. Y esto es lo sintomático. Es decir, evito ir a elecciones porque tengo miedo a unas elecciones. Después de que supuestamente, tras un año, se ha estado haciendo lo que mejor se pensaba que para el interés general podía hacerse en el caso de Valencia, como fuerza gobernante y como principal partido de gobierno dentro de Valencia. Y esto es lo relevante. ¿Tengo miedo a unas elecciones? O sea, subo que he fracasado. Primer dato. ¿Tengo miedo a unas elecciones? Y segundo, ¿no te das cuenta que esto es precisamente lo que quieres Vox? Es decir, que cuanto más tiempo estés, más tiempo vas a estar quemándote en la parrilla. Y que, por lo tanto, es muy importante para la sociedad y probablemente para el sistema de alertas que la gente con una percepción moderada de centro, que creo que sigue siendo, en mi opinión, y ahí están los indicadores del CIS, mayoritaria, porcentualmente, ver lo que representaría un ascenso tan brutal como es previsible de Vox en Valencia y la negociación a la que tendría que someterse el Partido Popular para abordar ese día después de unas elecciones, sería un factor aclaratorio para el conjunto de la sociedad y probablemente incluso para las fuerzas de centro, que están pendientes de encontrar motivaciones para dar apoyo a un partido que está reclamando y reivindicando supuestamente la moderación. Y este, yo creo, es un dato relevante a tener en cuenta. El miedo y la falta de análisis realmente estratégico de comprender que es que no puedes estar más tiempo en la parrilla, de estar en manos del fuego de Vox. De una manera tan evidente. Pero es que estás en manos del fuego de Vox. Da un poco de pena. Es una cosa realmente que tendría que suscitar un cierto pudor intelectual, porque dices, pero, ¿qué es lo que está pasando? Es que me estoy abrasando aquí y quiero perpetuar esta situación. Y los otros crecidísimos, claro. Y los otros, pues encantados de conocerse, que es lo que están proyectando. Todos los portavoces de Vox están encantados de conocerse. ¿Qué vas a decir, Albina? Sí, no, y aquí totalmente se ve muy bien, se entiende mejor porque Núñez Feijóo el lunes pasado, después de la dimisión de Mazón, lo que transmitió en fuentes fue, a mí me valía con que anunciara que no iba a ser el candidato. Claro, si yo no le pedí la dimisión. Yo no le pedí la dimisión. Claro, porque me ha puesto en un problema. Claro, porque es que en esta situación en la que está el Partido Popular está muy incómodo y claro que tiene miedo a las elecciones. Es que hay que recordar que en Valencia, en el momento más bajo del Partido Popular, con los escándalos de corrupción del Partido Popular en Valencia, estuvo muy cerca de sorpasar los Ciudadanos. Y que ese escenario ahora se puede volver a dar con Vox. Y hay un pánico, hay pánico a tener que negociar después una investidura, pero no de un presidente del Partido Popular, de uno de la extrema derecha. Cierro capítulo Comunidad Valenciana, porque mientras siguen el miedo del Partido Popular y la sobreexposición de Vox, mientras siguen las negociaciones entre las dos fuerzas políticas, continúa el cerco judicial en torno a Carlos Mazón. Radio Valenciana Talents, buen día. Buen día, Ángels. Porque conocemos la transcripción de lo que Maribel Vilaplana, la periodista, recuerden, que comió con Mazón esa tarde en el Ventorro, bueno, pues tenemos la transcripción de lo que ella declaró ante la jueza. Lo que contó vuelve a poner en duda lo que Mazón realmente sabía y lo que ha dicho hasta este momento que sabía, porque
porque Vilaplana dice que estuvo constantemente contestando mensajes, que Mazón estuvo todo el rato al teléfono contestando mensajes, WhatsApps, llamadas, y que cuando ella quiso saber si pasaba algo con tanta actividad telefónica, él solo le respondió que era por lo de siempre, que lo reclamaban por la foto, por hacerse la foto. Eso mientras la riada se iba llevando gente. Sí, según Maribel Vilaplana, fue a partir de las 17:15 cuando el jefe del Consejo empezó a recibir llamadas. Ese fue el momento álgido, pero no pudo confirmar con quién habló. Tampoco le preguntó, ya que jamás, ni siquiera a un amigo, le preguntaría de qué hablaba por teléfono. Indicó que ella no sabía qué hablaba el presidente. Y en otro momento de su declaración, la periodista afirmó que él estaba con el móvil constantemente. Sobre todo, whatsappeaba o escribía mensajes, y cuando regresaba continuaban con absoluta normalidad. Declaró que de todas las llamadas, él solo le comentó en un momento dado que es por lo de la foto, pero ella desconoce a qué se refería. La comida se prolongó hasta las 7 menos cuarto de la tarde, cuando el presidente le dijo que si le parecía bien concluirla, pero no porque fuera insostenible por las llamadas. De hecho, ella no percibió ningún tipo de preocupación ni de inquietud. Añadió que si lo hubiera visto preocupado, le hubiera preguntado. Y hoy, con todo esto de fondo, Mazón está citado en la comisión de investigación en Les Corts. Va a hablar en ella antes que cualquiera de las víctimas que no han comparecido. No se les ha pedido la comparecencia en esta comisión en Les Corts Valencianas. Es más, va a hablar sin que ellas puedan estar presentes, sin que ellas puedan entrar a escucharlo, porque cuando le han pedido a la presidenta de la comisión, que es de Vox, poder asistir a esta declaración, la presidenta les ha dicho que no, que tienen prioridad para ir como invitados altos cargos de la Generalitat. Sí, la de esta tarde es la primera comparecencia pública del presidente en funciones 8 días después de presentar su renuncia. Se produce a petición propia, pero según el formato aprobado no habrá interrogatorio por parte de los grupos. Es decir, primero intervienen los diputados de los grupos 3 minutos cada uno y después el presidente, que tiene obligación de dar información veraz durante 15 minutos. Y aunque estaban citados, no acuden ni el presidente Sánchez, varios de sus ministros, tampoco la delegada del Gobierno Pilar Bernabé, porque la Cámara Autonómica no tiene competencia sobre ellos. El PP critica que no quieran acudir y la oposición reclama que Mazón aproveche y entregue la factura de la comida en el Ventorro y quién la pagó. También critica que acuda a Les Corts antes que las víctimas, que por cierto no pueden estar presentes en la sala como habían solicitado los socialistas. Responde la presidenta, que es de Vox, que es que los sitios de invitados están ocupados por altos cargos. Las víctimas pueden seguir la comparecencia en una sala aparte, pero fuera de la Cámara se ha convocado una concentración contra Mazón. Pues veremos qué es lo que da de sí la comparecencia de esta tarde. Carlos Mazón en Les Corts Valencianas. Ana, gracias. De nada. Y vamos con la otra gran noticia del día, porque se reanuda hoy en el Supremo el juicio contra el fiscal general del Estado. Ya saben que se le acusa de filtrar el correo en el que la pareja de Isabel Díaz Ayuso admitía haber cometido 2 delitos fiscales. Pedro Jiménez, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Se retoma el juicio a Álvaro García Ortiz después de una primera semana en la que la acusación contra el fiscal no aportó pruebas concluyentes de que él fuese el autor de aquella filtración a la prensa. De hecho, varios periodistas, recordemos, aseguraron que tuvieron la información sobre el novio de Ayuso antes de que el correo llegara a manos del fiscal. Y entre los periodistas que van a declarar hoy está nuestro compañero Miguel Ángel Campos, que testificará hoy ante los jueces. Sí, declara el periodista de la SER que firmó la información que desmentía el bulo que fabricó Miguel Ángel Rodríguez de que fue la Fiscalía la que había ofrecido un pacto a Alberto González Amador. Miguel Ángel Campos dijo en instrucción que pudo ver y tomar notas de esa confesión 6 horas y media antes de que la tuviera el fiscal general, pero la fuente no le autorizó a publicar hasta las 11 de la noche de aquel 13 de marzo. El tribunal también escuchará el testimonio de José Manuel Romero, que era subdirector del País, fue uno de los periodistas del diario Deprisa que protocolizó ante notario, que también conoció detalles de esa confesión antes de que le llegara a Álvaro García Ortiz. Junto a ellos declara el decano del Colegio de Abogados de Madrid, Eugenio Ribón, que ha sido la muleta de Alberto González Amador en todo este proceso y una pieza clave para llegar a juicio. La vista ha llegado al Ecuador, últimas 3 sesiones. En la primera semana no ha habido grandes pruebas que indiquen que Álvaro García Ortiz pudo filtrar ese correo. El miércoles de esta semana será el día más importante, declara el acusado, y los agentes de la UCO que registraron su despacho en los informes afirmaron que borró su móvil el día que se le abrió la investigación y le otorgaron un papel preeminente en esta supuesta filtración. Pedro, gracias.
Un abrazo. Veremos si el juez se cree en los testimonios de los compañeros periodistas. Ya escuchamos la semana pasada el de José Precedo del Diario y le toca a Miguel Ángel Campos, que va en el mismo sentido, que manejaba esa información, que conocía ese correo antes de que le llegara al fiscal general del Estado en fase de instrucción. Al juez esto no le pareció creíble. Vamos a ver qué pasa ahora ya una vez ha empezado el juicio. Lo que está claro, segunda semana y última semana de juicio, Elisa, y no parece que en la primera semana, con los testimonios que hemos ido escuchando esta primera semana, haya pruebas concluyentes sobre la acusación al fiscal general del Estado. Bueno, es que esto es muy interesante, ¿no? Claro, el tema es, ¿se puede condenar sin pruebas concluyentes? Y curiosamente podría condenarse por indicios concluyentes. Es decir, ojo con eso, porque es verdad, y es que el otro día leí el ejemplo perfecto, que es cuando condenas a una persona que puede sospechar que ha hecho, en este caso era el asesinato, me acuerdo que mató a los niñitos, ¿no? Claro, no era posible ninguna prueba directa, no había ninguna prueba directa, pero había una serie de indicios, él se había llevado a los niños, no los había devuelto. Entonces, es interesante, esta reflexión no es mía, es de un magistrado, decir, claro, llega un momento en que tienes que decidir si con los indicios que tienes, y eso sí, lo que está claro es que tienen que ser absolutamente reforzados, que no haya ninguna duda, eso es importante, pero llega a veces donde tú no tienes una prueba directa. Ojo con eso, porque claro, estamos siempre pruebas, y digo ya, pero es que ya hay momentos pero donde no solo, es imposible. perdona, Elisa, no solo no tienes una prueba directa, sino que tienes testimonios. Sí, espera, que voy a eso, vale. Entonces, quiero decir, por aclarar también esta idea de decir, bueno, es que a veces, y eso, insisto, tiene que ser muy reforzado y muy justificado, pero no tienes una prueba directa. Digo, por aclarar, porque a veces es que no hay pruebas directas. Bueno, segundo tema, a mí lo que me parece muy interesante de todo este juicio, y que además es interesante porque involucra también a muchos periodistas, y eso es muy interesante, por lo menos para mí, es que, claro, ¿cuál sería la prueba? La prueba sería la prueba documental del famoso correo, de dónde fue y a dónde llegó. Esta sería la prueba perfecta, ¿no? Que es la que no tenemos, porque claramente, pues por una serie de motivos, esa prueba no está. Es decir, que sería un juicio donde tener la prueba documental debería haber sido razonablemente fácil, ¿vale? ¿Qué pasa? Pues que realmente lo que tenemos es muchas declaraciones de periodistas, incluido de gente de esta casa, donde dicen, yo tenía eso, pero vale, yo tenía eso, pero no me dices quién te lo ha mandado y tal. Yo tenía eso, y luego tenemos, por otro lado, el tema de no ha sido posible. O sea, lo que está claro que el correo solo podía venir de la Fiscalía. Vamos a dejar esto por delante porque si no tenemos eso claro. Vale. No lo tenéis claro porque ¿quién lo podía haber filtrado? Lo tenía también la Abogacía del Estado y varios funcionarios más en la Fiscalía, vale. Con lo cual ya no es solo la Fiscalía. Bien, escúchame. Lo tenía la institución. Lo tenía la institución y lo tenían más instituciones. Lo tenía, digamos, la y lo tenía el abogado de González Amador. A eso voy. Y lo filtró también. Bien. Entonces, posibilidades. Venía, digamos, de, llámalo Abogacía del Estado, la parte institucional, ¿vale? La parte institucional, que es donde estaba, y lo tenía la parte privada, que no tenía, creo yo, ningún interés en filtrarlo. Pero bien. Si lo filtró ella. Bien, filtró el segundo, no el primero. Bien. Fue el primero que divulgó esos pero correos. Que yo no voy a hacer de Tribunal Supremo, yo lo único que quiero es aclarar los términos del debate, que yo me parece fenomenal. El Tribunal Supremo dirá lo que tenga que decir, yo no lo tengo nada claro, os aseguro que no lo tengo nada claro, pero sí que quiero decir algunas cosas, porque oigo que se repiten y digo, mire, aquí, evidentemente, con una prueba documental, la que fuera, el periodista me dice tal no sé qué, o encuentro el famoso móvil del fiscal general, lo tendría solucionado en 2 microsegundos. Como eso no está, entramos en esto, testificales, indicios, que si la UCO, y estamos en esa. Yo, sinceramente, me parece un marronazo para el Tribunal Supremo. Así de claro, Ignacio. Lo digo. Varias cosas. Primero, no es verdad que lo tuviera solo la Fiscalía. Según está acreditado por la instrucción según está acreditado por la instrucción del Supremo, ese correo se envió a la Fiscalía con copia a la Abogacía del Estado. Es decir, que ya había 2 estamentos y luego además ni siquiera se envió un correo personal, se envió un correo genérico. Fiscalía. Déjame que no te he interrumpido. Sí, perdona. Se inventó un correo genérico que llegaba a un montón de fiscales, ni siquiera solo a uno. Segundo, tú dices que los periodistas dicen A, dicen B, pero que tampoco aportan pruebas. Es que tampoco es verdad. Hay un acta notarial donde se han registrado mensajes de WhatsApp del grupo de trabajo de la redacción del País, donde se demuestra que esa información estaba circulando por las redacciones muchísimo antes de cuando le llega al fiscal. Los indicios que tenemos sobre el fiscal no es un indicio, es la certeza de a qué hora y qué día le llega el correo electrónico famoso. Y también tenemos la certeza, porque hay indicios presentados en la instrucción y presentados ante el Tribunal Supremo, de dónde circulaba, de cuándo circulaba esa información entre las redacciones. No solo el testimonio de varios periodistas de distintas redacciones, porque aquí hay un periodista del País, hay varios periodistas del País, hay un periodista de la cadena SER, hay 2 periodistas del diario.es, hay un periodista de La Sexta y hay incluso el testimonio del propio periodista del Mundo, que también habla de que a él le había llegado ya esa información antes de que le llegara al fiscal general. Entonces, de lo que hablamos es un tema
en fin, yo creo que con los indicios que hay sobre la mesa, con las pruebas que hay sobre la mesa, con lo que tenemos delante sobre la mesa, lo que tienes es, sí, el fiscal muy mal por haber borrado el correo electrónico y muy mal por haber sacado a un otro fiscal del fútbol para conseguir esa información. Pero está también acreditado que todo eso lo hace para publicar una nota de prensa que sale al día siguiente y que el propio Supremo ha dicho que no tiene relevancia penal. Cuando no es objeto de investigación, además. Aceptó la entrada del caso en el Tribunal Supremo. Evidentemente. Elisa, ahora voy contigo. Perdona, la nota de prensa no tiene... Estoy muy interesado como todos. Estás como espectadora. Pero quiero decir que yo, insisto, que yo lo que intento es aclarar algunos conceptos jurídicos. La nota de prensa no tiene ninguna relevancia penal, ni se está investigando. Es más, fue la excusa para llevarlo al Supremo. Yo ya dije el otro día, la nota de prensa podía perfectamente haber salido sin necesidad del famoso correo. Tú dices, la Fiscalía dice que esto es así, ¿y quién va a decir que no? ¿Quién va a decir que no? Bueno, segundo punto interesante, acta notarial. El acta notarial lo único que hace el notario es recoger las manifestaciones que hacen los periodistas, que está bien. Bueno, y los WhatsApp, los pantallazos de los Insisto, WhatsApp. pero quiero decir que eso es lo que hace, no es nada más que recoger notarialmente cuáles son los pantallazos. Y acreditar que están escritos esos mensajes en la hora en la que están escritos, es muy relevante. Bien, pero quiero decir que eso es lo que hace un acta notarial, que parece que porque te has ido al notario, como se fue Lobato, por cierto, oiga, no, se ha ido usted a un notario para aclarar que esto es lo que he recibido y estas son las fechas, exactamente lo mismo que hizo es muy Juan relevante Lobato. eso. Bueno, yo te digo que eso es lo que consiste un acto notarial, porque a veces la gente dice, es que tengo un acta notarial. Digo, fenomenal, pues muy bien, el acta notarial recoge exactamente eso. Si yo lo único que digo de verdad es que todo esto es algo que no tenía que haberse producido, porque para desmentir el bulo, las maldades de Miguel Ángel Rodríguez, que yo no puedo estar más a favor de eso, no hacía falta revelar el famoso correo. Si no entendemos pero eso... Pero es que estás asumiendo que lo ha hecho la Fiscalía. No estoy asumiendo nada, he dicho no hacía falta revelar el famoso correo. Y tú me dices, he dicho que la nota de prensa no es objeto de investigación y está muy bien que hagan una nota de prensa. Es lo que yo hubiera hecho, con perdón, una nota de prensa y ya, porque ya la hemos liado, si necesito apuntalar. Pero en la nota de prensa, correo. Elisa, en la nota de prensa no viene apuntalada por el famoso correo. Y todos los periodistas que están declarando están diciendo que ellos tienen el correo al margen de la nota de prensa, al margen de la Fiscalía. Y que lo tenga el fiscal general. Es decir, no es un anexo. El correo no es un anexo a la nota de prensa. Insisto, no solo no es un anexo a la nota de prensa, sino que no hacía ninguna falta, porque yo entiendo, yo como ciudadana española, que a mí me dice la Fiscalía, no es como dice Miguel Ángel Rodríguez, que evidentemente tiene un interés directo pero en cuando esto, tú dices, perdona Elisa, cuando dices no hacía falta, tú estás dando por hecho que se apuntala la nota de prensa con que el alguien correo. Piensa, ya no digo quién, alguien piensa que es necesario apuntalar la nota de prensa y yo digo, no sé por qué. Pero estás asumiendo algo que no está probado en el juicio, no. Que es que ese alguien que filtra a los medios de comunicación, no estoy asumiendo nada. El correo electrónico es de la Fiscalía. No estoy asumiendo nada, estoy diciendo que alguien piensa, no sé quién, que hacía falta apuntalar la nota de prensa. Las hay. Ya no digo quién. Yo estoy deseando que finalice. Yo tengo curiosidad intelectual. Yo estoy deseando que ya haya sentencia y que se resuelva este asunto, porque a mí, después de seguirlo, de analizar las cuestiones que aquí se han puesto sobre la mesa, a la vista del estado de situación y con independencia de los testimonios todavía pendientes, lo que me parece que se deduce es que probablemente el fiscal general del Estado no fue responsable de la filtración. Pero si esto ha sido así, por el camino lo que está claro es que ha quedado claramente comprometida la institucionalidad. Y no solamente la institucionalidad de la Fiscalía General del Estado, sino probablemente el Tribunal Supremo. ¿Me explico? Y la de la Abogacía del Estado. Y la de la Abogacía del Estado. Es decir, creo que las instituciones que estaban involucradas en esta, en primer lugar, instrucción extraña, porque creo que al hilo de lo que estabas comentando y lo que también señalaba Ignacio, que comentabais los dos, se ha dado una instrucción no deductiva, sino induciaria, lo cual es compleja de gestionar, ¿vale? Hay supuestos excepcionales, como tú has explicado, en esa sentencia del Tribunal Supremo que pudieran acreditar este tipo de hechos. ¿Es equiparable el impacto al interés general que tiene el caso que tú has citado con relación a este? En mi opinión, no hay posibilidad de una analogía. Sin duda, pero sin duda. Este simplemente es un era para aclarar. Y en segundo lugar, y eso está comprometiendo claramente a la institucionalidad del Tribunal Supremo, porque ha permitido la instrucción de un asunto sobre la base de estos términos y ha llevado incluso la imputación a un fiscal general del Estado, sentándolo en el banquillo. Pero ahora viene la otra parte, es decir, un fiscal general del Estado
no debería haber permitido, en mi opinión, por coherencia institucional, que esta situación se diera. Y debería haber presentado su dimisión. Ojo, porque entre otras razones, si lo que se está buscando por parte de otras instancias es un ejemplo político de algo, por ejemplo, un lawfare, este hubiera sido el caso. Porque probablemente hubiera dejado ante la opinión pública la constatación de que algo extraño ha pasado cuando ha habido un entrecruzamiento de flujos políticos en el Supremo, en la Fiscalía, en la Abogacía del Estado, en los medios de comunicación, entre comillas, y sobre todo en la comunicación del Gobierno de Madrid. Todo esto hubiera dado pie realmente a un thriller fantástico, ya lo está siendo. Pero desde un punto de vista político, la narrativa le hubiera ayudado indudablemente al gobierno a justificar una parte de los argumentarios que utilizan este tema. Y lo ha dejado estar probablemente por presionar al fiscal general del Estado a que no dimitiera. 10 segundos te doy. No, 10 segundos es para decir que cualquier juez o fiscal que no sea el fiscal general del Estado, si se le abre juicio oral, inmediatamente queda. Entonces, es decir, es una anomalía porque solo él forzada no está en esa situación. Dejadme el último minuto y medio que me queda para algo que no vamos a tener tiempo de comentar, pero sí para poner sobre la mesa las novedades que hay. Ya saben que el Vaticano está investigando al obispo de Cádiz y ayer la Conferencia Episcopal admitió que las acusaciones de pederastia son verosímiles. Luis Argüello, que es su presidente, reconoce con dolor el hecho de que la Santa Sede haya abierto una investigación, la primera contra un alto cargo de la Iglesia española por abusos sexuales a un menor. Mario Lourido, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Buenos días. Pero, aún así, a pesar de ese dolor que reconoce la Conferencia Episcopal, también pide respetar la presunción de inocencia del obispo Rafael Zorzona, que ha seguido en su cargo durante 4 meses a pesar de que estaba abierta esa investigación. Sí, y tardó varias horas en hablar el jefe de los obispos españoles sobre esas acusaciones de abusos sexuales, y lo hizo para mantener una vez más una postura equidistante, ¿no? Y defender con insistencia la presunción de inocencia del prelado de Cádiz por si la denuncia es falsa, subraya Luis Argüello. La Iglesia abre un procedimiento porque quiere conocer la verdad y quiere así acercarse al dolor de uno y de otro, al dolor de una posible víctima y al dolor de una posible persona, en este caso un obispo, al que pudiera habérsele acusado falsamente. Y ese es el argumento del Obispado de Cádiz, que las acusaciones son falsas y muy graves, pero Luis Argüello admite su verosimilitud. El Vaticano, el Papa León XIV, no ha apartado al obispo, a pesar de que conocen la denuncia desde el verano, que se investiga en el Tribunal Canónico de la Rota desde hace varias semanas, y a pesar de que ya ha presentado su renuncia por jubilación. La actuación de la Iglesia Católica Española, Ángeles, recuerda a la de siempre, arrastra los pies ante los casos de pederastia, no ha tomado ninguna medida, actitud que irrita a las víctimas, que dicen además que el de Cádiz es un obispo negacionista de la pederastia. Mariola, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hoy por hoy, noticias. Ser podcast. Every step I'm taking, every move I make feels. Vamos a ir terminando con Sergio Castro y Pepe Rubio. Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Encargados de contarnos lo que vamos a hacer a partir de ahora. A partir de ahora toca Comando Norte con Aitana Castaño y Nacho Carretero. Aquí viene sucediéndose la participación de historias y de personas muy interesantes. Hoy nos vamos a bajar esta mañana el listón porque vamos a conocer a Khadija Amin, que es la protagonista de un documental en el que se cuenta su vida. Ella es una periodista afgana refugiada en España, oficialmente dada de muerta en su país, solo faltaba, con un único objetivo vital, que es poder recuperar a sus 3 hijos, poder sacarlos de las manos de su exmarido, porque ellos ahora están en Afganistán. Esto ha sido motivo de un documental y hoy va a ser motivo de nuestro Comando Norte. Muy bien. Bueno, y después iremos a Asturias a conocer a Rosa Fernández, 65 años. Va a ser la Miss Experiencia más joven que ha venido esta temporada. Yo creo que de toda la etapa de Miss Experiencia. Es alpinista y la primera mujer española en superar las montañas más altas de cada continente. Y ahora lo importante, que son los oyentes, como siempre, pues vivimos de ello. 900 100 800, por favor, pueden llamar ya para cualquier consulta que tenga que ver con plantas y jardín.
o Muy jardines bien. en plural. Pero esto no ¿Vale? será para la sección de mis experiencias. No, esto para Eduardo Barba, para meternos en un jardín con Eduardo Barba, y cualquier consulta ya pueden 900, 100, 800, ya están cogiendo llamadas como locos. Ya está ahí la Tere, ya está la Tere ahí. Sí. Y además va a hablar de la Pelargonium brontosai, que no es una... Tere, para hablar de la Pelargonium. No, Eduardo Barba. Eduardo Barba va a hablar de ello, que suena así un poco muy potente, como una cantante maquinera, pero no, es un geranio extraño y oloroso. Vale, vamos a cerrar el programa con 15 minutos de fama con Martín Bianchi, como todos los martes. Nuevos dardos del emérito en sus memorias. Ahora toca yernos y nueras. Van a ser curiosas las navidades en esa casa. Luego hablaremos de la venta de Cantora, un poco la masilla de Isabel Pantoja, que al parecer se vende, y una nueva polémica de Cayetano Rivera, que no está inquieto este chico. Que Bueno, choca. Choca con todo. Pero la culpa es de la palmera. Sí, la palmera que se le puso enfrente. Pues nada, un poco de todo eso. Pues todo esto hasta las 12:20 de la mañana. José María Lasalle, Elisa de la Nuez, Ignacio Escolar. Hasta la semana que viene. Hasta luego. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.